a, a comenzar entonces con este tema de la serie que estamos viendo, el Mesías y su iglesia. Este es el tema número 29 ya. Estamos entrando en el capítulo 9 apenas, entonces no sé cuántos van a ser, pero un buen. Y hoy vamos a estar viendo Lucas capítulo 9 a partir del versículo 1 al 6, eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Y vamos a ver muchos textos, queremos echarnos un clavado más profundo, ¿no? Entonces vamos a estar viendo muchos de los textos. Este tema se llama Dios respalda a los que envía. ¿Okay? Dios respalda a los que envía. Es decir, Dios siempre va a respaldar a aquellos a los que Él les comisiona algo. Cuando Dios te manda a hacer algo, tenemos que estar tranquilos en que Dios nos va a respaldar. ¿Sí o no? Que eso es parte de la fe. ¿Está bien? Nuestra confianza en el Señor es algo que nosotros vamos aprendiendo y es algo en lo que crecemos en la misma proporción que nosotros le damos respuestas a Dios, fíjense. O sea, vamos conociendo a Dios, vamos creciendo en nuestra confianza en Él conforme le damos respuestas. Voy a poner un ejemplo. Si Dios nos está encomendando, el área X de su vida, ¿ok? Que necesita dar un paso de fe. Y cuando digo paso de fe, o sea, es porque Dios te habló. Es porque, está en su palabra y tú sabes que tienes que caminar por ahí. Vamos a hablar más de eso después. Pero Dios ya te empujó a que te vayas por un camino. Entonces tú dices, ok, Señor, voy a confiar en ti, me voy a ir por aquí. Pero resulta que no caminas, te quedas ahí. Entonces, la pregunta obvia es, ¿tu fe y tu confianza en el Señor creció o no? No, hasta que te dice, o sea, ¿vas a caminar por ahí, por aquí, Señor? Sí, luego, ¿estás seguro, Padre? ¿No? Como si no supiera lo que dice Él, ¿no? Entonces, pues sí, órale, camina. Entonces, aprietas así los ojos, ¿verdad? Y hasta tomas aire y de repente ya caminaste por donde te dijo. Y dices, órale. Entonces, ya caminaste por ahí, tu confianza ya creció. A la siguiente vez, si te vuelve a decir, camínale por ahí, dices, claro, Señor, estás con los ojos cerrados, ¿no? Porque ya sabes, pero después te va a llevar a otra cosa. Y después te va a llevar a otra cosa, y cada vez van a ser cosas más grandes. ¿Estamos? Entonces, conforme nosotros le damos respuestas al Señor, nuestra confianza en Él crece. Es decir, cuando nos da una indicación, cuando obedecemos, pues nuestra confianza, nuestra fe en Él aumenta y se fortalece. El asunto es que cuando somos indiferentes y cuando somos apáticos, nos estancamos porque continuamos enfocados en nuestras propias preferencias, en nuestras propias decisiones, nuestros propios egoísmos. Obviamente son nuestras prioridades cuando el Señor no está en primer lugar. Y es por eso que uno puede ver a personas que tienen poco tiempo caminando con el Señor, pero que están creciendo enormemente. O sea, el hecho de que una persona sea casi un fósil, ¿no? En la iglesia, que tenga años y años y años y años y que no crezca, eso lo que te indica es de que no le está dando respuestas a Dios. Repito, tú te puedes encontrar a personas que tienen un par de años de convertidos, pero que están dándole respuestas a Dios, están siendo obedientes y por aquí y le voy a entrar a todo lo que venga y órale, y le echan ganas. Ves que empiezan a crecer y empiezan a florecer de una manera bien impresionante, ¿verdad? Pero cuando no es así, entonces viene un estancamiento, hay una pasividad, hay un descuido en cuanto a las respuestas a Dios. Entonces estos que se descuidan dicen que los primeros, es que andan así, no sé, a ver cuántos han oído esto,
Pero luego dicen, no, es que anda así porque anda en su primer amor, pero ya se le va a pasar, vas a ver. ¿Alguien ha escuchado eso? Eso es patético, ¿sí? Es de lo más patético, es de lo más equivocado que hay. Porque nuestro primer amor o nuestro amor por el Señor debe de crecer, ciertamente tiene que madurar. Yo entiendo que en un principio estamos más emocionados, pero déjenme decir una cosa, la emoción nunca se nos debe de bajar, nunca se nos debe de pasar, la pasión nunca debe de disminuir. O sea, siempre tiene que ir de más, obviamente puede ser más madura, puede ser más mesurado en algunos aspectos, pero debe de haber pasión. Sí debe de haber fuego en el corazón, y como el tema que ya vimos, sí, el fuego sirve para iluminarnos el cerebro, pero también para encendernos el corazón. Entonces ese asunto de que no, lo que pasa es que andan en su primer amor, pero ya verás, va a llegar un momento en que se te va a pasar. A mí me lo dijeron, y yo dije, no, ¿sabes qué? Paso, mano, si voy a quedar así, o sea, mejor no le entro. O sea, ¿me doy a entender con esto o no? ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver este pasaje de Lucas 9 a partir del versículo 1. Antes les digo, porque les voy a dejar tarea, que en casa revisen los pasajes paralelos que están en Marcos y que están en Mateo. El pasaje de Mateo, él resalta algunas cosas que obviamente Lucas no toca. Por ejemplo, Mateo menciona cosas como, de gracia recibiste, pues da de gracia, ¿sí? Refiriéndose precisamente a la predicación, a las cosas que hemos recibido del Señor. ¿Recibiste de gracia? Sí, da de gracia entonces, ¿verdad? Da algunas indicaciones ahí de que no se desvíen del camino, que no se vayan por caminos, dice, de gentiles, ni vayan a las ciudades de samaritanos, no se desvíen, o sea, en otras palabras, no se desvíen, no se mezclen, manténganse donde les estoy diciendo, sean enfocados. Tiene ese enfoque Mateo, ¿sí? Habla acerca de que el obrero es digno de su alimento, o sea, cita la ley, ¿sí? En ese pasaje dice, pues sí, van a ir, les van a dar de comer y todo esto. Dice, bueno, el obrero es digno de su salario, y ahí hace memoria acerca de la ley, porque el Señor en la ley, por ejemplo, Él cubrió a los bueyes y a las mulas. No pondrás bozal al buey que trilla. Entonces, ¿no te va a tener cuidado de nosotros? Aunque seamos mulas, de repente, ¿verdad que sí tendrá cuidado? Entonces les está hablando, les está dando esa confianza, y al mismo tiempo les dice, miren, también Dios va a dar una retribución tremenda a aquellos que ignoren su palabra. También de eso habla Mateo, o sea, en ese mismo pasaje hace esas advertencias. Por otra parte, Lucas lo hace un poco más corto, Marcos. Y lo que él destaca es de que le está predicando a los hombres que se arrepientan, ¿sí? Y que las señales los van a seguir a los que creen. En ese orden, ustedes vayan, prediquen, ¿verdad? Y las señales ahí iban con ellos. Y lo mismo Lucas hace ese énfasis, ¿verdad? Que predicaban y sanaban, en ese orden, no al revés. Predicaban y sanaban. Y solamente aquí en Marcos, por ejemplo, menciona que fueron enviados de 2 en 2. O sea, no fueron los 12 hechos ahí en bola, ¿no? Sino 2 para acá, 2 para allá y así. 6 equipos. En el versículo 1 y 2 de Lucas 9, vamos para allá por favor. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, digan conmigo discípulos. Dice, les dio. ¿Qué hizo el Señor? O sea, ellos no tenían en sí mismos lo que el Señor les iba a dar, que es poder y autoridad. Póngame atención, es el Señor, cuando nosotros le servimos al Señor, Él es el que nos da esa autoridad, no es nuestra. Él nos la asigna.
Y ahorita me voy a detener más ahí. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder. Esa es la primera palabra, poder. Y aquí la palabra poder es la palabra griega dunamis, que es la capacidad, habla de una capacidad espiritual sobrenatural. ¿Sí? O sea, es una capacidad sobrenatural, porque la encomienda van a ver de qué se trataba. O sea, la encomienda no era nada natural. ¿Sí? Pero fíjense, se les dio poder, les dio dunamis, o sea, les dio la capacidad espiritual, dice, y autoridad, poder y autoridad, poder y autoridad, son dos cosas distintas. Autoridad, aquí es la palabra griega exousia, que habla del derecho legal de ejercer poder. Lo voy a tratar de poner en un ejemplo como estos. Alguien puede venir y te dice, bueno, yo te voy a encargar a que cuides este lugar y te voy a dar poder, y te entrega un arma. ¿Sí? Entonces, bueno, sí tienes poder, y si alguien se quiere meter o lo que sea, ahí traes con qué quererlo, ¿verdad? O sea, sí traes con qué, tienes un poder para hacerle frente, por ejemplo, pero no tienes la autoridad. Pero si agarran y te dicen, te voy a dar poder, órale, aquí está tu 45, ¿verdad? Me gusta ese calibre. Sí, aquí está tu 45, aquí está tu matatena, ¿verdad? Dice, pero aquí también está una placa. ¿Sí? Entonces ya te dieron la autoridad. Ahora sí le puedo jalar a gusto. No, con responsabilidad, ¿sí? Sí me explico, se les dio poder y autoridad, dice, sobre todos los demonios. Y para sanar enfermedades. Yo quiero que noten una cosa. No solamente la encomienda que les estaba dando al mismo tiempo con qué hacer frente a todo eso que ellos se iban a encontrar. Versículo 2, y dice, y los envió, digan conmigo envió. Envió es la palabra apostelo, que es de donde surge la palabra apóstol. Es decir, un apóstol es un enviado. Un apóstol no tiene que ver con aunque ahorita se le da esa connotación de un puesto clerical, ¿verdad? Así como realmente apóstol es una naturaleza, es de un enviado. Entonces los envió, dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Discípulo, ¿qué quiere decir discípulo? Un estudiante, habla de uno que está siendo enseñado por otro. Y un enviado, un apóstol, se refiere a un representante que está calificado y que ha sido enviado en una misión. En este sentido, los dos aspectos enfatizan diferentes aspectos de llamado. Como discípulos, nosotros estamos aprendiendo del Señor, pero a la misma vez nos envía a ejercer el ministerio de Él, o sea, lo que Él decida para cada quien. Aquí lo está haciendo de una manera general, ¿sí? Aquí esto es muy importante cuando dice que los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, porque ese ministerio de sanidad que ellos iban a estar realizando era para autenticar la predicación de ellos. Es decir, en otro tiempo no habían maestros, previo al Señor, no habían maestros que llegaran, predicaran e hicieran ese despliegue de señales para decir, vengo de parte de Dios. ¿Estamos? Era muy impresionante que él caminaba y él no andaba buscando, no tenía un ministerio de liberación, no andaba buscando demonios que echar fuera, simplemente donde estaba se presentaban, se manifestaban. Algo que quiero subrayar es de que siempre que los demonios salieron al encuentro con el Señor o que se manifestaban, siempre dijeron la verdad acerca de Él. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, ¿qué tienes contra nosotros? Todavía no es nuestro tiempo, etcétera, ¿sí? Los callaba y los echaba para afuera y liberaba.
¿ok? Eso no lo hacía la gente normalmente, no se daba eso. Entonces, el hecho de que ahora ellos pudieran ir a las distintas aldeas, a los distintos lugares y predicar el mensaje de Jesús y por extensión sanar enfermos y echar fuera demonios, eso autenticaba que el mensaje que ellos, fíjense, por un lado, que el mensaje que ellos estaban dando es verdadero y que venía de parte de Dios, pero más aún es que Jesús es el Mesías, porque Él es el que los estaba enviando. Entonces la predicación y todo esto, escuchen bien, no era para que ellos dijeran, qué ministerio tan grueso tenemos, ¿no? Todo lo que hacía era exaltar, Jesús es el Mesías, Él es el Cristo. Qué diferente, ¿no? O sea, nunca las sanidades y los milagros fueron como una especie de campaña para atraer gente y tener más seguidores. De hecho, de los milagros más impresionantes del Señor los hizo siempre, o sea, nunca buscó hacer un show. ¿Están aquí conmigo? Entonces, esto es muy importante porque como discípulos de Él, la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que predicar? Porque se predican muchas cosas. Pero aquí hubo una indicación muy concreta. Los envió a predicar el reino de Dios. Y muchos dicen ahorita, con todo este asunto, yo les he dicho, hay una corriente que se llama el dominionismo, que es o el reino ahora. Y no es nada nuevo. No es nada nuevo. Hay algunos aspectos del dominionismo que vienen desde San Agustín de Hipona, o sea, desde el año 400. Pero este asunto del dominionismo es establecer el gobierno de Dios aquí en la tierra. Y bueno, eso hay una parte profética, es un aspecto escatológico de eso, pero hoy en día hay muchos que están con esa onda. Ahora hasta partidos políticos cristianos, ¿verdad? Dicen que es cristiano. No han aprendido de la historia. ¿Sí? Iglesia-estado no se debe de mezclar jamás, es la peor combinación. Es una puerta abierta a la corrupción impresionante, ¿verdad? No, es que vamos a gobernar, y lo digo porque ahorita está empezando a florecer todo este asunto por próximas elecciones. No, es que tenemos que gobernar de una manera cristianamente. Bueno, yo entiendo que un gobernante, si es creyente, si es cristiano, qué bueno, ¿no? El asunto es de que como cristiano, como creyente y como gobernante tienes que gobernar para todos. De igual manera, no vas a favorecer, ¿verdad? Más a los evangélicos y porque es un cristiano, entonces, va a venir la bendición para el pueblo de Dios. No, debe ser la bendición que un creyente, que una persona temerosa de Dios gobierne, debe de ser una bendición para toda la ciudad, no nada más para un cierto grupo. Fíjense, ya desde ahí hay aspectos de corrupción. Ya nomás con esa. ¿Cómo la ven? O sea, un creyente es creyente y es el gobernador, es el presidente municipal, si es un diputado, él no va a legislar a favor de, no, pero pues es que los de determinado grupo, esos andan bien mal. Hay que legislar, es a favor de la nación. Tiene que haber justicia y tiene que haber equidad. ¿Están aquí conmigo? Porque si no es corrupción, si no es acepción de personas, y eso es pecado. Digo, ahí nomás. Entonces, como discípulos de Él, ¿qué es lo que tenemos que predicar? Bueno, son las buenas noticias, ¿verdad? Las buenas nuevas del gobierno de Dios a los hombres. Ciertamente, Él quiere gobernarnos. El reino de Dios, el reino es una esfera, es un ámbito de gobierno. O sea, el reinado es eso, es un territorio en donde hay un rey que gobierna, ¿sí? Que tiene sus límites y que se hace lo que ese rey dice. La ventaja aquí es que todo lo que nuestro rey diga está bien, es incuestionable, ¿sí? Es incuestionable por ser rey, es soberano, eso es un rey. Pero aparte Él es perfecto y Él es absolutamente santo, entonces reina con justicia, Él gobierna con justicia.
El asunto es de que no hay nada mejor que el hombre sea gobernado por Dios, porque hemos probado como personas, como seres humanos, que somos muy malos gobernándonos a nosotros mismos. ¿Cierto o no? Vengan a Gálatas, por favor, capítulo 1. De los versículos 6 al 10 los voy a leer rápido y voy a ir avanzando. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Digan conmigo, evangelio diferente. Tenía poco tiempo. De hecho, esta carta a los Gálatas es, hasta donde yo tengo conocimiento, es la primera carta que el apóstol Pablo escribió. Fue muy temprano cuando él escribió y habla precisamente de un tema muy, muy trascendental. Ahorita lo vamos a ver. Dice, un evangelio diferente, dice, y aclara, dice, no que haya otro. O sea, evangelio, el evangelio bíblico, el evangelio de Dios, el evangelio del reino, no es que hay dos, o sea, hay uno. Dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, torcer, pues, el evangelio de Cristo. O sea, evangelio de Cristo hay uno nada más. Pero es claro, dice, hay quienes lo quieren torcer. Y eso, miren, este asunto, mis amados, tiene 2000 años. O sea, a lo largo de la historia ves que ese es el patrón del hombre aún. O sea, es torcer el evangelio, torcer el evangelio, torcer el evangelio. O sea, no apegarse a lo más sencillo. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Cuál es? O sea, caiga bajo maldición. En otras palabras, ¿cuál es el evangelio que se les predicó desde un principio? Pues el que está en las escrituras. El que está en las escrituras. El que deja ver cuál es la condición del hombre. O sea, les voy a decir algo. Nosotros podemos predicar el evangelio desde el Antiguo Testamento. Así de sencillo, con pasajes del Antiguo Testamento, porque ahí está anunciado el evangelio. Sí, está hablando cuál es la condición del hombre, que vendría, que era necesario que un inocente muriera por los culpables. Habla acerca de Jesús. Sí, hay muchas profecías que se dan acerca de Jesús para indicar que Él es el que había de venir, esa persona que había de redimir a los hombres, ¿sí? O sea, lo anticipó el Señor, fíjense, estuvo dando muchas profecías con respecto a Jesús para que después, cuando Él estuviera, entonces pudieran decir, Él ya vino, Él es el Cordero de Dios, y no andar con rollos, ¿sí? Fíjense, cuántas cosas se profetizaron con respecto al Señor Jesús, que iba a nacer, ¿en dónde? En Belén, pero que iba a vivir en Galilea, ¿sí? Que iba a entrar a Jerusalén, que iba a entrar en un burrito que nadie antes había montado, ¿sí? Hay infinidad de profecías con respecto a él. De tal manera que después, cuando hubo ciertas confrontaciones con fariseos, con los escribas, que no, y decían, oye, pues ¿cómo dice que él es el Mesías? Dice, ¿acaso algo bueno ha venido de Nazaret? No, pues el Cristo no iba a venir de ahí, el Cristo iba a venir de Belén. Bueno, ya le preguntaron en dónde nació. Ahí se les hubiera acabado las dudas. Oye, bueno, tú sí vives allá, ajá, pero ¿en dónde naciste? ¿En dónde está registrado tu nacimiento? ¿De dónde es tu casa paterna? De Belén. ¿Dónde dice la Biblia que iba a nacer el Cristo? En Belén. Y ¿y de dónde dices que estabas viviendo? En Nazaret. Galilea de los gentiles, ¿verdad? La tierra que vio luz. Con eso. Sí, pues, ¿sí lo alcanzan a ver o no? Dice,
como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El asunto aquí con los Gálatas es de que ellos estaban siendo muy confundidos, porque le estaban llegando con, sí, el evangelio de Cristo, pero además tienes que hacer esto para que la salvación se efectúe. Si no, no. Y la fe más esto, más esto. Por eso, aquí afirma, ¿verdad?, que cualquier enseñanza que afirma que los hombres son salvos por medio de la fe, más otra cosa, lo que sea, eso es una perversión al verdadero evangelio. Sí, sí te tienes que, sí, qué bueno que crees, pero también te tienes que bautizar de esta manera, si no, no eres salvo. Es fe más obras. Esa es una perversión del evangelio de Cristo. No, pues tú con tus obras, pórtate bien y portándote bien, aunque no creas, dijo el Papa. ¿Qué es eso? Es una perversión del evangelio de Cristo. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí o no? Entonces, el asunto es de que hay mucha falta de claridad, lamentablemente, hoy en día. La ha habido, pero se va recrudeciendo. Desde los púlpitos y dentro de los creyentes también. Esto es algo muy impresionante, pero una de las cosas que un cristiano debe de hacer, y se asume que lo debería de hacer con la mayor naturalidad y con la mayor fluidez, es poder dar testimonio de su fe. Ah, si eres cristiano, ¿por qué dices que eres cristiano? ¿En qué crees? En Cristo. Ah, sí, pero ¿qué más? Bueno, en la Biblia. Bueno, te invito a la iglesia para que veas. Nosotros tenemos que tener la capacidad aquí, al dedillo, mis amados, de poder explicar el evangelio, por qué el hombre es culpable, por qué es pecador, por qué tenemos que tener así, por qué tuvo que morir Cristo. Tenemos que tener la capacidad, y ahorita que estamos entrando en Semana Santa, ¿por qué Jehová quiso quebrantarlo? Tenemos que poder explicar eso. ¿Por qué era la voluntad de Dios quebrantar a su Hijo y entregarlo a la muerte por todos nosotros los pecadores? Ese es el evangelio, mis amados. Y hay muchas otras cosas. Todo el consejo de Dios pues es muy amplio porque abarca cada una de las áreas de nuestras vidas. Están aquí. Pero esencialmente el evangelio es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. No es que nosotros somos, y fíjate que el Señor te va a bendecir y el Señor te va a dar y es para que bendecir tu vida y para que te vaya mejor. No es cierto. No es cierto. Esas no son las buenas nuevas del reino de Dios. A algunos les da, a otros les quita. A unos les da muchos, a otros los deja con lo básico. ¿Por qué? Dios sabrá, Él es rey y lo que está haciendo es justo. ¿Estamos aquí? Versículos 3 y 4. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿2 horas? Órale. Versículos 3 y 4. Y les dijo, o sea, ya los encomendó, ¿no? Y dice, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni un lonche. ¿Ah? No agarren nada, así como están, órale, ¿no? Dice, no toméis nada para el camino, ni bordón, o sea, era un palo, ni alforja, o sea, su mochila y su backpack, ni pan, o sea, no se lleven unos burritos ahí, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, o sea, así como estás. Fíjense que algo que esto está indicando era la urgencia. O sea, no, espérate, tengo que ir a prepararme, no, o sea, le está diciendo, órale, ya ahorita, pero tenemos que ir, no pierdan tiempo, prediquen. Fíjate. Y nosotros en cuántas cosas nos detenemos.
Ya ve y predica. No, bueno, quiero primero terminar esto. Primero déjame que entierre a mis padres, Señor. O sea, eso cuando el Señor habla de eso, que dice, tú ven, sígueme. No, bueno, Señor, espérame, déjame que entierre a mi padre. No es de que su papá, o sea, no era un velorio, pues. Lo que le estaba diciendo, espérate que mi papá se muera para que entonces yo reciba la herencia y ya teniendo una lana, mira, Señor, yo le voy a poquinar aquí, yo voy a sostener, pero dame chance, ¿no? Dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Si estamos aquí. Dice, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. O sea, no lleguen a una casa y luego, pues no, aquí no está muy bien. ¿Y cómo le estará yendo a los otros dos que andan por allá? No, aquellos sí llegaron y les pusieron una camota y hasta aire acondicionado y tienen hasta una pantalla de 1000 pulgadas. ¿Sí? Y usted, no, pues aquí un petate, ¿verdad? Aquí en el suelo y órale. Y al baño, no, pues tienen que ir allá al fondo. ¿Sí? Y dicen, no hagan eso. O sea, ahí donde llegaron, ahí quédense. Y ya de ahí se van, o sea, no anden, o sea, sean estables. Dice, y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Fíjense, la pregunta aquí es, ¿por qué no tenían que llevar provisiones ni dinero? ¿No se les ocurre algo? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Confianza en Él, ¿no? O sea, esto, como dije hace un momento, esto se debía a que era la urgencia, la brevedad de la misión que ellos tenían. Pero escuchen bien, también la reacción de la gente iba a indicar si aceptaban o no lo que Jesús decía tocante a ser el Mesías. En otras palabras, vayan ahorita rápido, a ver cómo está el asunto. ¿Sí? Si los reciben, si les dan de comer, si todo, está bien. Pero si los corren, el asunto no está bien. ¿Sí? O sea, quienes creyeran el mensaje de ellos, pues, y que vieran las sanidades que se hacían, pues ellos iban a estar también felices de compartir el alimento con los que iban. Se iban a sentir bendecidos por aquellos que fueron a predicarles, y en reciprocidad, órale, pues por lo menos, ¿no? ¿Qué es lo que te muestro? Hospitalidad. Y ese es un rasgo que debemos de tener como creyentes, como cristianos, mis amados, debemos de ser hospitalarios. Debemos de ser hospitalarios. No, pero pues es que yo nada más tengo un cuartito ahí. Ahí hay que ser hospitalario con eso. Es que ahí está bien incómodo. Pues si tú ofreces tu casa y si le llegan ahí, bueno, pues de pared a pared es cama, ¿no? Pero están conscientes que eso es, o sea, no es de que, ay, no voy a ser hospitalario porque o me incomoda, o me gastan las cosas, o se me ensucia, o aquello, o qué van a decir porque, ¿me explico? Hay que ser hospitalario. Ese es un rasgo de un creyente, subráyenlo bien. Ese es un rasgo, una característica de un creyente, es hospitalario. El Señor lo es. Nos permite, sustenta toda la creación, nos permite estar aquí y nos da todas las cosas para que vivamos aquí. Él es hospitalario, Él es muy generoso. ¿Lo ven? Entonces, hay un par de dichos que nos los enseñaron desde que empezamos el ministerio, pero más en particular de un tiempo cuando sentimos que ya hubo más la carga o más la indicación de Dios por estar al frente ya de la iglesia, ¿no? Pero hay dos proverbios que les quiero compartir, porque a nosotros nos los dijeron. Y es una bendición, ha sido una bendición, y yo continuamente lo estoy recordando, y yo creo que muchos hemos crecido en esto. Uno es que a donde el dedo de Dios apunta, la mano de Dios provee.
Dios te dice, para allá, y tú le haces así, pues no hay, pues dale para allá. Pues ¿qué es lo que vas a hacer? Le doy para allá, porque si Él apuntó para allá, Él va a proveer las cosas que necesite para ir a hacer eso. ¿Están aquí? El otro es que Dios nunca va a suplir una necesidad que no tenemos. ¿Sí? Dios nunca va a suplir una necesidad que no tenemos. Dios va a suplir las necesidades que tenemos. O sea, no confundamos necesidades con necedades. Ay, Señor, ¿verdad? Te pido este carro así o esto acá. Es una necesidad. Señor, tú sabes que es el deseo de mi corazón. Sí, pero eso es por avaricioso. ¿Sí? O sea, es una necesidad. ¿Qué es una necesidad? Pues se necesita esto. Dios provee para esas necesidades. ¿Cuántos han experimentado eso? Has tenido una necesidad y Dios llega y suple. Nosotros decimos en el último momento, así como que ya al mero, pero nunca llegó tarde. Ese fue en el tiempo de Dios. Y eso o sea, esto nos enseña a estar tranquilos. Ahorita no lo tengo, lo necesito. Bueno, Señor, tú sabes que lo necesito. Yo confío en ti y yo voy a seguir avanzando. Cuando llegue por ahí, yo voy a seguir caminando. ¿Verdad? A lo mejor me voy a desacelerar porque vas así, pero sigo caminando, ¿no? ¿Sí me explico? Y vas aprendiendo, o sea, por eso dijimos en un principio, ahí es en donde nuestra confianza en el Señor va aumentando. Todo esto que estamos viendo no solo aplica para las necesidades materiales que se tienen para cumplir las encomiendas que el Señor nos hace, pero en todos los aspectos, ¿sí? En todos los aspectos, o sea, no es nada más la parte del recurso en lo económico, que es importante eso, ¿ustedes qué creen? Sí, sí es importante. Sí, sí es importante, pero va mucho más allá, porque hay cosas que se tienen que arreglar con dinero, ¿cierto o no? Pero hay cosas que no se arreglan con dinero. Hay cosas que se van a arreglar con fe, hay cosas que se van a arreglar con sabiduría. Hola. No siempre el recurso es una respuesta de parte de Dios. O sea, la respuesta de Dios es qué es lo que necesito, cuál es la dirección que das. Y por ahí suple, bueno, ese es el asunto. Pues hablaremos en otra ocasión de eso. Entonces, nadie más que Él sabe las cosas que nosotros necesitamos para cumplir con cabalidad, con fidelidad, cada una de las tareas que Él nos encomendó o que Él nos encomienda. Por ejemplo, si Él nos encomienda, voy a hacer esto, ¿no? Si el Señor te llama a que estés sirviendo con los niños, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, ¿cuál es nuestra respuesta en ese sentido? Pues me preparo, pero yo ya sé que es un material muy delicado. ¿Estamos? Que los niños son material muy delicado, muy precioso, muy valioso para el Señor, que no podemos llegar ahí, ay, bueno, pues ahí el Señor ahí algo me va a dar. A ver, ahorita antes de entrar a la clase abro la Biblia a ver que el Señor me hable. No sea flojo. No, eso es ser negligente. El Señor no va a respaldar eso. Si Él nos dice, te quiero como maestro de niños, por ejemplo, pues no tengo ni idea, pues mínimo me le pego a los maestros, ¿no? Los que están ahí a ver qué están viendo, qué están haciendo, y empezar a indagar y rascar y a prepararse para que en el momento en que el Señor te diga, bríncale, órale, yo estoy listo. Si el Señor te llama al grupo de alabanza, bueno, a lo mejor hay alguna habilidad por ahí, pero a lo mejor tienes 744 años que no tocas el instrumento, ¿verdad? Entonces probablemente necesitarás pegarte una buena desempolvada o aprenderlo, no sé, pero tenemos que dar respuestas y en ese doy respuesta a Dios, Dios me está llamando esto, le doy respuesta, entonces Él empieza a proveer, o sea, Él nos va a dar la gracia y la facilidad para hacer lo que tengamos que hacer, de las cosas que Él nos encomienda, ¿sí? Pero o sea, el asunto es de una dependencia de Dios. Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Digan conmigo, depender de Dios. Esto que les voy a leer
Lo escribió un pastor allá en el siglo XIX. Ya tocante fíjense, al asunto de los dineros, para que vean, esto fue en Inglaterra. Él escribió lo siguiente: la idea principal, es un comentario a este texto que acabamos de ver. La idea principal que transmiten las palabras es una advertencia contra la mundanalidad, y los hábitos lujosos. Bueno sería para el mundo y la iglesia que se hubiera prestado más atención a esta advertencia. Fíjate, desde el siglo XIX está diciendo eso. Dice: de ningún sector ha sufrido el cristianismo tanto daño como de mano de sus propios maestros. En ningún punto han errado tanto y tan frecuentemente sus maestros como en cuestión de la mundanalidad personal y la vida lujosa. ¿Sí lo captaron eso? Si no, ahí luego escuchan la grabación. Qué tremendo, qué terrible esto. Y dices, está describiendo ahorita, ¿no? Esto está describiendo hace más de 100 años. Del siglo XIX. Más de 100 años, eso es lo que él ya estaba viendo. El daño que el materialismo le estaba causando, y ya le había causado a la iglesia. Entonces, bueno, como oyentes, el deber de los oyentes es ofrecer hospitalidad. O sea, él les estaba diciendo, ustedes van a ir, ahí los van a recibir tranquilos, ¿sí? Pues con mucho mayor razón, ¿verdad? Cuando aquellos que están viajando es gente que enriquece nuestras vidas, cuando traen la perla de gran precio, ¿sí? Que hay la oportunidad, o sea, de hospedar a alguien que sirve al Señor. ¡Uy, qué bendición! Qué bendición es poder platicar con ellos, qué bendición es que puedan llegar y duerman en tu casa y que coman en tu mesa. Qué bendición es de que tú, de lo que Dios te ha dado, puedas agarrar y compartirlo a alguien que le sirve al Señor. En teoría, todos debemos de servirle al Señor y ser hospitalarios los unos con los otros, pero aquí hay una referencia a los que vienen de fuera, que seamos hospitalarios. ¿Sí o no? Muy bien. Versículo 6, ya mero termino, un rato. Versículo 6 dice: y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban anunciando el evangelio y andaban sanando. Aquí la palabra anunciar describe a un heraldo, ¿verdad? ¿Saben lo que es un heraldo? Alguien que proclama la venida del rey. Por ejemplo, vamos a decir que estamos aquí en esta ciudad, pues que iba a venir un fulano rey, de otro reino. Él no llegaba así nada más, él mandaba heraldos, y ellos, en el caso de las poblaciones, llegaban y decían: escuchen, ¿verdad?, estas buenas nuevas, el rey va a venir aquí, tenemos que prepararnos. Hay que prepararse, hay que limpiar esto porque viene el rey, ¿verdad? El que tenga puerquito que lo amarre, el que no tenga, pues que no lo amarre, decía, ¿verdad? Y así y hay que limpiar, hay que arreglar esto. Y ahí se mostraba la disposición de la gente de recibir al rey. Ay, pues no va a venir, va a venir ese rey, ay, qué lata, pues por mí que no viniera, por mí que le diera la vuelta. Y ahí se iban viendo quiénes eran amigos y quiénes eran enemigos del rey. Había poblaciones que los recibían. En ocasiones llegaban los heraldos, ¿verdad? Y esta es una figura que se maneja aquí. Llegaban los heraldos y anunciaban la venida del rey y toda la gente, sí, muy bien, y se organizaban y ellos se regresaban con el rey y el rey le decía: ¿cómo está el asunto? No, mira, te están esperando, muy bien, pues órale, vamos. Y lo recibían y había mucha algarabía, ¿sí? Se sentían muy afortunados de que el rey estuviera entre ellos.
Pero había otras poblaciones que llegaban los heraldos, no, que ese rey, que no sé qué, y los maltrataban y a veces mataban a los heraldos. A veces algunos escapaba, llegaba todo maltratado. ¿Qué pasó? No, pues fuimos a anunciar que venían, que ahí venías y así nos fue. Mira, a los otros les dieron cuello. Y así nos anduvo yendo, rey. Y dice, ¿con qué esas tenemos? Ok, avísenles que voy a llegar de todos modos, pero voy a llegar a destruirlos. Y ya llegaba el rey y les daba con todo. Y destruían las poblaciones. Eso es lo mismo. Eso es lo que el Señor hará. Eso es lo que nuestra función es, el predicar el evangelio y avisar que el rey viene. Que él quiere gobernar sus vidas. Y si hay alguien que dice, yo quiero que la gobierne, pues gloria a Dios, crecerá en el consejo de la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Se incorporará al reino y el Señor lo hará crecer, pero si rehúsan, yo no quiero que me gobierne. A mí no me interesa que me gobierne. Bueno, ese rey vendrá en su momento y te destruirá. O destruirá a aquel que no quiere ser gobernado por él. Esa es una figura del infierno. O sea, ¿habrá retribución? ¿Estamos aquí o no? Bueno, la capacidad que tenían los apóstoles, vamos avanzando un poco más, para sanar, bueno, fue, como dije hace un momento, fue algo especial, fue algo que era para autenticar el mensaje en ese sentido, ¿verdad? Esa era la evidencia de que el Señor los había enviado y que estaba obrando en medio de ellos. Ahí tomen esta nota, que vean allá en Hebreos capítulo 2, del versículo 1 al 4. Habla al respecto. Ahorita voy a leer Romanos capítulo 15, versículos 18 y 19. Lo voy a leer. Porque no osaría, o sea, no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. O sea, no les voy a inventar cosas. Solamente les puedo decir lo que el Señor ha dicho. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Fíjate, tremendo, predicando el Evangelio, anunciando el Evangelio. Hoy nosotros probamos el ministerio de una persona mediante la verdad de la palabra de Dios. Repito, en un principio, miren, es que tenemos que entender los contextos, los contextos históricos. No es lo mismo ver en perspectiva que ver en retrospectiva. O sea, no es lo mismo ver para adelante que ver para atrás. Era necesario que ellos, cuando llegaban con ese mensaje, que hubieran, y yo no estoy hablando de que las señales, que los milagros han cesado. Yo no creo en el cesacionismo. Alguien por allá inventó que los milagros cesaron en el año 100, ¿verdad? Y que ya a partir de ahí ya no hay más milagros. Bueno, yo he visto un montón. Aquí yo veo 2 que 3. Pero a mí no me la platican de milagros. He visto milagros, muchos y fuertes. O sea, no un dolor de cabeza. ¿Sí? O sea, yo he visto a Dios obrar. Pero eso, un mensaje ya no ya no es, hubo milagros, entonces es de Dios. Ya no es así. Yo entiendo, hago un paréntesis, yo entiendo que porque mencioné ahorita cesacionismo, que algunos interpretan lo que dice ahí en Primera los Corintios, ¿no? Dice que, ahorita dice, está así, hay esto, dice, pero cuando venga lo perfecto, entonces esto se acabará. Y ellos han interpretado, cuando venga lo perfecto, es cuando ya se cierra el canon de la Biblia. Ahora ya tenemos la Biblia, entonces ya no hacen falta los milagros. Pues todo creyente en todo tiempo necesita la influencia del Espíritu Santo.
En todo tiempo. Eso no está limitado para un cierto tiempo. No. Ahí cuando venga lo perfecto, en el contexto no es cuando, no estaba diciendo el apóstol Pablo, mira, ya para cuando tengamos toda la Biblia completa, entonces ya no van a hacer falta esto. No estaba pensando en eso. Porque para él simplemente estaba mandando una carta. En la mente de ellos eran las escrituras. Para ellos las escrituras están completas. Todo el Antiguo Testamento. Siempre vas a ver que ellos se refieren, en todo el Nuevo Testamento se refieren a las Escrituras, el Antiguo Testamento. Ellos no estaban pensando, bueno, ¿y cuántas cartas? Bueno, no, pues no sé cuándo se va a cerrar el canon, Pedro. Pues no sé, pues ahí a ver cuándo escribe Juan, porque pues ya está, dice, quién sabe cuándo va a escribir. ¿Sí? Y se murieron estos otros y Juan apenas empezaba a escribir. ¿Sí me explico? Y ellos no sabían que Juan iba a ser el Apocalipsis, o sea, no había, uno lo puede voltear y ver y dice, bueno, en retrospectiva, así era, pero no, ellos no estaban viendo eso. Es cuando venga lo perfecto, es cuando seamos glorificados, ya no van a haber necesidades de milagros, pero el amor seguirá. Ese es el contexto, porque está hablando ahí en 1 Corintios 13. Cuando estemos en el cielo, alguien va a necesitar, va a llegar allá, ay Señor, la rodilla, no me la acabo. ¿Alguien va a ser así? Ay Señor, traigo bien inflamada la barriga. Comí, mira, parece que me tragué un globo, Padre. Alguien que venga a orar por mí, alguno de los ungidotes, aquí están todos los picudos. Eso ya no va a ser, ya vamos a estar glorificados, ya no va a haber necesidad, ya no vamos a tener necesidades físicas, pero el amor seguirá por siempre. ¿Lo captan eso? Digo, así es de sencillo. Entonces, hoy probamos el ministerio de una persona, repito, mediante la verdad de la palabra de Dios. Déjenme les leo en 1 de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6, dice, amado, no creáis a todo espíritu. Aquí espíritu es una persona. Aquí se refiere a maestro, no al primo de Gasparín, ¿ok? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. O sea, dice a los maestros, prueba a ver si son de Dios. ¿Cómo vas a probar si un maestro es de Dios? Pues lo que enseña. Comparar lo que enseña con las escrituras. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿ya ven? Pues aquí como espíritu se refiere a profetas, a personas que llevan un mensaje, a personas que llevan una enseñanza, porque profetas no es nada más el hecho de anticipar eventos. Eso es parte de la profecía y no es la mayor parte. Un profeta en esencia es alguien que habla acerca de la palabra de Dios. Y si nosotros hacemos un estudio un poco más profundo acerca de la profecía bíblica, te vas a dar cuenta que la profecía bíblica siempre habla más del pasado que del futuro. Lo que Dios ya dijo y siempre los está recordando las cosas que Dios ya dijo. Y si no hacen caso, les anticipa qué es lo que van a hacer, qué es lo que Dios va a hacer, se los anuncia. ¿Estamos aquí? Pero ustedes, digo, no me crean así de primera mano, hagan su estudio también, investiguen eso. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. ¿En qué? Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Sí, o sea, que se hizo hombre, porque andaban muchos que decían, no, era un fantasma. Era un espíritu, no era hombre. ¿Cómo va a ser? Por otras doctrinas, ¿no? Como las del dualismo que existían. No tengo tiempo para meterme por ahí. Dice, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién está refiriendo que los habéis vencido? ¿A quiénes? A los falsos profetas, a los falsos maestros, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos, ¿quiénes?
Los profetas son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y díganme si no es tan actual eso. Sacan un evangelio más distorsionado que nada, se les juntan miles y miles y miles y dicen amén a cuanta tontería dicen, ¿verdad? ¿Y por qué los oyen? Porque son iguales. Nosotros somos de Dios. ¿Cuántos son de Dios aquí? Ay, qué bueno, yo también. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, fíjense, si está claro, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo voy a medir a un maestro si es verdadero, si es falso? Por el mensaje que da. Por el mensaje que da. Trae un rollo ahí, aunque haga muchos milagros, dices, no, porque ahorita se da así, oye, pero hizo este milagro, hizo milagros, ¿cómo no va a ser de Dios? ¿Y qué? ¿Dios no es la única fuente de milagros? Así de sencillo. Ahorita no se autentican los ministerios por las señales, sino es por el mensaje. En un principio, las señales seguían al mensaje, ¿sí? Ahorita andan buscando que el mensaje siga a las señales. Pues ¿cómo? No, los milagros por sí solos no prueban de que la persona es verdaderamente enviada por Dios. Porque Satanás también puede capacitar a sus falsos ministros para hacer cosas prodigiosas. Miren lo que dicen en 2 los Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Se los voy a leer en la versión, la palabra, el mensaje de Dios para mí. Pongan atención porque está muy interesante y ya casi termino. Ahora sí, de veras de veritas. En cuanto a la manifestación de ese impío, como obra que es de Satanás, vendrá acompañada de un despliegue de fuerza, de señales y de falsos prodigios. Con su gran maldad engañará a quienes están en camino de perdición, al no haber querido hacer suyo el amor a la verdad que había de salvarlos. ¿Quiénes son los que aquí está hablando obviamente del anticristo como persona, ¿no? Que va a ser un despliegue, va a estar bien grueso, ¿sí? ¿Quiénes son los que se van a ir con la finta? ¿Quiénes son los que a los que va a engañar? A los incrédulos, a los que no quisieron creer el mensaje, a los que no quisieron poner su confianza en el mensaje del evangelio. A esos los va a engañar. Porque un verdadero hijo de Dios dice, no, pues sí, está muy tremendo lo que hiciste, pero ¿cuál es tu mensaje? Porque ahorita tú ves a algunos ilusionistas que dices, están bien ungidos. De verdad, dices, no, una cosa es de que te haga alguien un truco ahí con cartas, ¿no? ¿Cierto o no? Un amigo mío, él es, fíjense, en aquellos entonces le decían el taur a él, un amigo, era buenísimo para mover las cartas y se saben muchos trucos con las cartas, ¿no? Y bueno, pues esos son trucos, pero hay ilusiones, ¿verdad? Ahorita no les dicen a esos, no les dicen magos, ¿cómo les dicen? Ilusionistas. Crean una ilusión. O sea, sí han visto a dos que tres que tienen sus programas, ¿no? En la televisión, impresionante, dices, no, o sea, en verdad ahí hay algo sobrenatural. O sea, eso es algo espiritual. Que agarren un teléfono, ¿no? Y una botella y las meta. ¿Cómo le haces? O sea, no es de que agarró, hizo y traía otro igual y le apretó el botoncito. O sea, no, algunos se van a acordar de este mago de Beto el Boticario. ¿Cuántos se acuerdan de él? Que siempre revelaba los trucos, ¿no? Pero bien chistoso, ¿no? Esa era la gracia de él, ¿no? Dejaba en ridículo a muchos magos porque descubría los trucos, ¿no? Pero dices, esto es una ilusión, o sea,
Algo te engañó el cerebro de alguna forma, la vista, tus sentidos te los engañó, ¿cierto? Es lo que va a hacer. Entonces a muchos van a decir, ay, mira qué tremendo, y no, pues sí ha de ser, debe ser nuestro gran caimán. ¿Sí me explico? Vámonos al final ya. ¿Qué podemos decir con respecto así como conclusión de este pasaje, verdad? ¿Cuál creen ustedes que sería el punto central, el tema importante de este pasaje? Como discípulos, como enviados. ¿Cuál es el punto esencial? ¿Ah? Predicar el evangelio. Predicar el evangelio y depender de Dios siempre. Porque su dirección es infalible, mis amados. Su dirección no falla. No tiene, o sea, ahora sí que no hay que andarle buscando, ¿verdad? Pero es la predicación del evangelio del reino de Dios como medio de gracia. Es decir, en el evangelio se manifiesta la gracia, pero también el juicio. Eso dependa de la decisión que cada persona tome ante ese mensaje. ¿Cuál es la actitud que esa persona tome? Si lo abraza o si lo rechaza. Bueno, si lo abraza habrá gracia, si lo rechaza habrá juicio. Así de sencillo. Así es el evangelio. ¿Sí? O sea, el evangelio no forza a nadie. ¿Estamos? Entonces, hasta aquí concluimos con el tema de hoy.